Imagina que estás acostado en una habitación en penumbra. Todo es silencioso, salvo por tu respiración, suave y estable, a tu alrededor. Los sonidos del mundo han comenzado a apagarse. No hay prisa, no hay deberes, solo un leve murmullo de pensamientos que va diluyéndose, poco a poco, como tinta en el agua. Este no es un video para entender la filosofía como se enseña en libros. Es un viaje a uno muy largo, muy suave, muy íntimo. Un viaje a través de ideas que han atravesado siglos, pero sin buscar resolverlas. Aquí no hay respuestas, solo preguntas bien formuladas. Aquí no hay drama, solo calma. Vamos a viajar juntos por más de 3 horas, desde la rutina de los sentidos hasta los pasajes más extraños del pensamiento humano, desde la vida de un sabio que eligió la pobreza hasta ruinas olvidadas, donde aún resuena una pregunta sin voz, desde el silencio hasta ti. Y ahora cerramos suavemente la puerta del mundo exterior y comenzamos el descenso. Imagina, por un momento, que abres los ojos en una mañana que no pertenece a este siglo, ni siquiera a esta era. Estás en un mundo sin electricidad, sin pantallas, sin notificaciones, solo el murmullo de los pájaros y el susurro del viento. Una cabaña de adobe, silenciosa, una lámpara de aceite aún tibia, sobre una mesa de madera tosca y una manta áspera, pero tibia, cubriendo tu cuerpo. El techo, de ramas entretejidas, filtra los primeros rayos del sol. Rayos oblicuos son suaves. Nada aquí brilla, nada aquí gritan. Todo existe sin pretender ser notado. Te sientas despacio. El suelo es frío, pero no molesta. Apoyas los pies. Tocas el cuenco con agua que alguien dejó anoche en té. Te enjuagas el rostro. El agua está quieta, limpia. Sientes el contraste con tu piel, aún tibia de sueño. Te quedas un instante con el cuenco en las manos. El agua fresca te calma. Miras el reflejo distorsionado y no hay juicio, solo el eco de tu propia respiración. Afuera, el mundo respira. Es un aliento lento y hondo. Una aldea dormida, pero no ausente. Se escuchan los pequeños sonidos que la componen. El balido lejano de una oveja, el roce de una escoba de ramas en un patio cercano. Es una sinfonía de lo cotidiano, una hilera de casas de barro y caña que no se alinean del todo, cada una con su propia personalidad, sus imperfecciones. La belleza no está en la perfección, sino en el carácter. Una cabra cruza sin apuro, rascándose contra un muro. El panadero, con la espalda encorvada por años de labor, enciende el horno. La primera bocanada de humo asciende al cielo azul, con un olor a leña y a promesa. Nadie corre, a nadie toca bocinas. Todo se mueve a un ritmo que no depende del tiempo, sino de la necesidad, de los ciclos de la vida, de la salida y la puesta del sol. Tomas un trozo de pan seco. El sabor es simple, terroso, un recordatorio de los granos que lo componen, de la tierra de donde vinieron. El hambre lo transforma en el manjar más exquisito. Masticas lento, sintiendo la textura, el aroma. Cierras los ojos y por un instante te sientes completo. No por lo que tienes, sino porque no necesitas nada más. En la quietud, el universo se hace pequeño y cabe en ese pedazo de pan. Caminas por el sendero de tierra, aún húmedo por el rocío. El suelo cruje, pero es un crujido suave, como buen saludo. Cada paso es una pequeña conversación con la tierra. Los olores de la mañana se entremezclan cada uno con su propia historia. El humo de leña del horno, el heno viejo que huele a sol y a trabajo, el aliento dulce de los olivos que prometen aceite para el invierno. Hay pocas palabras. Las conversaciones no necesitan llenar el silencio. Los saludos son gestos. Una mirada leve que dice, te veo. Una cabeza que se inclina, que reconoce. Es una comunicación que no necesita sonido. Ante
acercas al pozo. La cuerda es áspera en las manos, un testimonio de infinitas subidas y bajadas. El balde baja, lento, con un chirrido que marca el ritmo de tu respiración, un eco del latido de la tierra. Cuando el agua sube, su superficie tiembla, refleja tu rostro, deformado por el movimiento, una imagen borrosa de tu ser. Bebes directamente del cuenco. No hay filtro, no hay etiqueta, tan solo agua, fría, pura, un regalo de la tierra. El gesto es un acto de confianza en el mundo. Y al fondo del patio, un anciano está sentado. No habla, no se mueve, parece ser parte del paisaje, tan solo observa. Su rostro es arrugado como la corteza de un olmo, con surcos que cuentan las estaciones. Su mirada es quieta, pero no bella. Parece contener muchos inviernos y muchas primaveras. Lleva una túnica simple, gris, descolorida por el sol, y una ramita entre los dedos que mueve suavemente sobre la tierra, como si escribiera pensamientos que no necesitan palabras, solo el trazo efímero de la vida te acercas. No preguntas nada, no hay necesidad de llenar el espacio con ruido, solo te sientas cerca, a su lado. El silencio no incomoda, es tan suficiente, una compañía silenciosa, una comunión con el tiempo detenido. Después de un rato, él murmura: el mundo no necesita cambiar tan rápido. Somos nosotros los que olvidamos esperar. No sabes si habla contigo, o consigo mismo, o con el viento. No importa, la verdad de la frase resuena en tu pecho. En la lejanía, los campos esperan, no como una obligación, sino como una extensión de ti mismo. Llevas contigo una cesta y una herramienta de hierro. El trabajo del día no es una carga, ni una meta para alcanzar, es solo el siguiente paso. El sol sube y su calor se hace tangible. La tierra se calienta bajo tus pies. El sudor aparece no como un castigo por el esfuerzo, sino como una confirmación. Estás vivo, estás aquí. En este momento el sudor limpia, el esfuerzo purifica. No necesitas más pruebas de tu existencia. Cada golpe de la azada tiene un ritmo, un compás. Es una música antigua, sin partitura. El sonido del hierro al chocar con la tierra, el siseo de la maleza al ser arrancada. Los pájaros responden desde los árboles. El viento sacude los granos en las espigas, creando un susurro dorado. Y por un momento, todo el universo parece conspirar para que tú estés presente, para que tu cuerpo y la tierra sean uno solo. Te detienes un instante para secarte la frente. Cierras los ojos y respiras profundamente. No hay para qué hacer todo esto. No hay un propósito más allá del presente en solo porque sí, porque es lo que la vida pide. A lo lejos, un niño ríe, un sonido puro que corta el silencio. Una mujer canta mientras va. Su voz se mezcla con el canto de los pájaros. Un perro duerme a la sombra de un muro agrietado, ajeno a todo. Nada es perfecto y por eso todo es completo. La belleza de lo imperfecto, genuino. Terminas tu labor cuando el cuerpo lo indica, no cuando un reloj lo exige. Los músculos duelen de una forma agradable. Un recordatorio del día vivido. Dejas la herramienta en su lugar. Te lavas las manos en un arroyo cercano. El agua arrastra el polvo, pero también una parte del pensamiento, de la fatiga es una purificación. Regresas por el mismo camino, ahora con los pies más pesados. No de cansancio, sino de haber vivido, de haber habitado el instante por completo. La jornada se siente no como una tarea, sino como una ofrenda. Al llegar a casa, la cabaña de adobe te recibe. Enciendes una lámpara. La llama titila, pequeña pero poderosa. Proyecta sombras suaves que se mueven en la pared. Un baile antiguo y silencioso. Te acuestas en el suelo sobre un jergón de paja. No hay colchones, no hay edredones, pero el sueño llega igual, profundo y reparador.
porque el cuerpo ha encontrado su lugar en el mundo. Cae la noche. El cielo se llena de estrellas que nadie nombra, que nadie necesita nombrar, para que su belleza sea real. No tienes pensamientos urgentes, no tienes cuentas que pagar, no hay nada que te persiga, solo el sonido lejano de un búho, una voz en la oscuridad y el murmullo eterno del mundo girando, de la vida que continúa su ciclo. Y así termina este día, un día sin metas, sin velocidad, sin conquistas, tan solo un día, lento, completo y verdadero, un día donde no hubo nada que demostrar, nada que alcanzar, solo la dicha simple de existir. Y en ese vacío de ambiciones encontraste la plenitud. Imagina un hombre, no un rey, ni un sabio venerado, ni siquiera un maestro tradicional, solo un hombre, de pies descalzos, barba descuidada y mirada que no tiembla. Un hombre que había decidido, no por una ideología, sino por una necesidad de su alma, romper con todo lo que la sociedad de su tiempo consideraba normal, correcto o necesario. Su nombre era Diógenes. Vivió en la antigua Grecia hace más de 2300 años, y su casa era un tonel, sí, un simple barril de madera junto al mercado de Atenas. Un hogar que era, a la vez, una declaración de principios, una fortaleza inexpugnable y un punto de anclaje para la no posesión. Un espacio tan mínimo que nadie podría quitárselo. No tenía cama, ni techo, ni propiedades. Solo una capa para las noches frías, un bastón para los caminos y una pequeña taza que un día también tiró al ver a un niño beber agua con las manos en el arroyo. En ese instante, una revelación silenciosa lo golpeó, e incluso ese objeto, su último apego, era una carga innecesaria. El gesto no fue de desprecio por la taza, sino de liberación radical. La libertad de no necesitar ni siquiera un cuenco. La comodidad, se dio cuenta, era una jaula. Diógenes no era un mendigo en busca de caridad. Tampoco era un profeta que anunciaba el fin del mundo. Era un filósofo del desapego, un amante de la verdad desnuda, un buscador de lo esencial y sobre todo, un hombre que había alcanzado una libertad radical, la libertad de no estar atado a nada, a nadie, a ninguna expectativa. Su vida era una obra de arte, su único fin era ser. Imagina ahora una mañana cualquiera en Atenas. La ciudad comienza su danza habitual en mercaderes, gritando precios, ciudadanos discutiendo en la plaza, niños corriendo entre columnas de mármol. El aire está lleno de ruidos, de olores, ambitions, y en medio de todo, un hombre semidesnudo, recostado al sol, sin moverse. Es el ojo de la tormenta, la calma en el centro del caos. No lee pergaminos, toma notas, no asiste a los debates de la academia. Su única labor es ser, estar, habitar el instante. Alguien, curioso o indignado, le pregunta por qué vive así, y él, con la voz serena y sin drama, responde: porque no tengo nada que perder. Y al decirlo, no lo dice con resignación, sino con una calma que desarma. No teme el robo, la pérdida o el fracaso, porque ya lo ha entregado todo. La única posesión que le queda es su propia conciencia, y esa nadie puede robársela. Diógenes era radical, pero no en voz alta. Su forma de ser era un tipo de provocación. No necesitaba convencer a nadie ni liderar una revolución, solo vivir distinto, ser el mismo, sin importar el costo social. Era su existencia misma la que servía de espejo para los demás, un reflejo incómodo de las ataduras que cada uno llevaba. Al verlo, los atenienses se veían a sí mismos, a sus casas llenas de objetos, a sus vidas llenas de preocupaciones. Cierta vez, el gran conquistador Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la época, lo visitó. Alejandro
rodeado de soldados, de oro y de poder. Diógenes, sentado, sin sombra, sin prisa. El rey, quizá intrigado por su fama, le dijo con magnanimidad: pídeme lo que quieras. Y él, sin inmutarse, sin un segundo de duda, respondió: apártate, me estás tapando el sol. Esa frase, aún siglos después, resuena en la historia, no como un desafío, no como una burla, sino como una declaración de suficiencia. El rey podía ofrecerle el mundo, pero Diógenes ya tenía lo que necesitaba, en el calor del sol. Su libertad de no necesitar más era un tesoro más grande que cualquier imperio. Cuando lo llamaban perro, la palabra griega para cínico, kínicos, él lo aceptaba. De hecho, decía que los perros eran más sabios que los hombres. No codiciaban, no mentían, no acumulaban, solo vivían según su naturaleza. Comían, dormían, protegían su espacio y disfrutaban de lo simple. Y es posible que en su rudeza, en su aparente locura, se escondiera una lucidez profunda, una claridad que la mayoría no podía soportar, porque la verdad de Diógenes era simple y por lo tanto aterradora. ¿Quién puede mirar al mundo sin adornos, sin las distracciones de la ambición y el miedo, y seguir amándolo? Diógenes, sí, no escribía tratados, ni buscaba discípulos. Su filosofía no estaba en libros, sino en cada uno de sus actos, en cada una de sus respuestas. Solo provocaba con su forma de estar, con su presencia, que obligaba a los demás a cuestionar sus propias vidas. A veces caminaba por el mercado, en pleno día, sosteniendo una lámpara encendida. La gente ría. Y él respondía con una seriedad que lavan buscó un ser humano, uno verdadero. No era cinismo barato ni un simple gesto para llamar la atención. Era una búsqueda sincera de autenticidad, un intento de vivir sin máscara, sin artificio, sin los adornos de la vanidad y la apariencia. Una vida que es lo que es, sin excusas ni disfraces. Imagina vivir así, sin miedo al juicio, sin la ansiedad por el futuro, porque el futuro no existe más allá del presente, sin remordimiento por el pasado, porque el pasado ya no se puede cambiar. Diógenes no fue un ejemplo para todos, ni quiso serlo, solo fue una alternativa, una posibilidad, la demostración viviente de que se puede ser feliz con casi nada. La felicidad no viene de afuera, sino de la ausencia de necesidad interior. Mientras otros acumulaban pergaminos, propiedades y esclavos, él acumulaba instantes, a momentos, la calidez del sol, el sabor de una fruta madura, el aire que respiraba. Cierta vez, alguien le preguntó qué era lo más valioso de la vida, y él, con la experiencia de quien lo había perdido todo para ganarlo todo, respondió: a la libertad que nace cuando ya no deseas nada. Duerme en el suelo, come lo que encuentra, dice lo que piensa sin filtros. Y aún así, su mirada no muestra sufrimiento ni rencor, solo presencia la paz de quien no tiene nada que demostrar. Cuando murió, nadie escribió grandes elegías, no dejó templos, no fundó escuelas, pero dejó una grieta, una pequeña grieta en el muro de la civilización, una abertura por la que muchos siglos después aún asoman la cabeza y se preguntan en la quietud de su propio pensamiento: ¿y si tuviera razón? ¿Y si todo lo que creemos necesitar no fuera necesario? En la oscuridad de su tonel, Diógenes veía más claro que muchos, y en su aparente locura había una paz difícil de alcanzar, la misma paz que quizá en silencio tú también buscas. Imagina ahora que caminas entre columnas inmensas, talladas con símbolos que ya nadie puede leer del todo. Escuchas tus pasos resonar en mármol antiguo, un sonido que se pierde en la vastedad de un espacio que una vez fue sagrado para la mente.
El aire tiene un olor que no reconoces. Una mezcla extraña y evocadora de papiro, cera, polvo y sal marina, que llega con la brisa del Mediterráneo. Estás en Alejandría hace más de 2000 años. Frente a ti, una puerta, no de hierro ni de cristal, sino una puerta de madera antigua, pesada, que cede a tu empuje para dar paso a un lugar silencioso, profundo, casi reverencial. No es una iglesia, es una biblioteca, pero no cualquier biblioteca. Esta es la biblioteca de Alejandría, el corazón del conocimiento antiguo, el faro del pensamiento en un mundo de sombras. Una catedral construida no para adorar a dioses, sino a las preguntas que la humanidad ha formulado. Se dice que aquí reposaban más de 700.000 manuscritos, obras de ciencia, arte, historia, religión, filosofía, medicina, geometría, cartas de reyes, tratados de astronomía que describían las estrellas con una precisión asombrosa, mapas de mundos que ya no existen o que solo existieron en la imaginación de sus creadores, textos escritos en lenguas hoy extintas, sus sonidos perdidos para siempre, ideas que solo se pensaron una vez. Se coleccionaban manuscritos de todos los rincones del mundo conocido, de Babilonia, de la India, de Persia. Era el intento más ambicioso de la humanidad de reunir todo el saber en un solo lugar. La humanidad, por un breve momento, actuó como un solo ser con una sola mente. En una sola búsqueda, imagina el sonido leve de los escribas, plumas rasgando pergaminos con el cuidado de quien realiza un acto sagrado, copiando el conocimiento para que no se perdiera. Un murmullo en muchas lenguas, en griego, egipcio antiguo, en sánscrito, latín primitivo, en un coro de voces dedicadas a la preservación. Hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a la búsqueda de una sola verdad. Ellos eran los guardianes del tiempo, los protectores de lo que había sido y lo que podía ser. Y ahora escucha el silencio, un silencio absoluto, no porque nadie hable, sino porque el fuego ya ocurrió. O tal vez no fue un solo fuego, sino muchos. Nadie sabe con certeza cuándo ni cómo se perdió la biblioteca. No hay un solo momento, un solo culpable. Es un misterio que se ha diluido en el tiempo, un relato fragmentado por la historia, como un papiro desintegrándose en las manos. Algunos dicen que ardió cuando Julio César, en plena guerra, prendió fuego a la flota enemiga y las llamas alcanzaron accidentalmente los almacenes de papiros cercanos. Otros culpan a los cristianos primitivos que vieron en aquellos textos paganos la fuente de la herejía y los destruyeron con fanatismo. Otros aún al califato, que no vio necesidad de conservar lo que no fuera el Corán. Quizá fueron todos o ninguno, tal vez simplemente el tiempo hizo lo suyo. La desidia, la humedad, los insectos, el olvido. La biblioteca no murió de una sola herida, sino de 1000 cortes lentos. Quizá el verdadero incendio fue el de la indiferencia. Un fuego que no deja cenizas visibles, pero que consume el alma de una civilización. El misterio no está en las llamas, está en lo que se perdió. ¿Quién escribió aquellos textos de los que solo tenemos referencias vagas? ¿Qué sabiduría se evaporó sin dejar más rastro que una mención en un texto posterior? Una frase suelta, una pregunta sin respuesta. Algunos creen que en Alejandría se adelantaron a la ciencia moderna por siglos, que sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, en que el cuerpo tenía sistemas circulatorios, que los sueños podían analizarse. Creían que en las matemáticas se encontraba el secreto del universo, pero no hay pruebas, solo sospechas. Solo preguntas son solo cenizas. Imagina los pasillos de esa biblioteca infinitos. Hay kilómetros de pergaminos apilados en estanterías de madera de cedro. Cada rollo, una vida. Cada estantería, una civilización.
Cada sala, una puerta a otro mundo, a una idea, a una forma diferente de entender la realidad. La biblioteca no era solo un edificio, era una mente colectiva, y ahora solo polvo, solo el eco de lo que fue y nunca volverá a ser. Un vacío que resuena a través de los siglos. Y sin embargo, algo quedó, no los textos, no las palabras, sino el deseo de saber. La semilla que, siglos después, germinaría en otras ciudades, otros sabios, otras bibliotecas, en Bagdad, donde los eruditos traducían textos griegos que lograron sobrevivir, en Córdoba, donde los califas fundaron una de las mayores bibliotecas medievales, en Florencia, cuna del Renacimiento, donde el saber antiguo resurgió, pero siempre con un susurro casi inaudible en la mente de cada lector, en cada copista. El fuego ya lo ha hecho antes. Cuida lo que piensas, cuida lo que escribes, cuida lo que sabes. La biblioteca de Alejandría no fue una tumba, sino una advertencia. La biblioteca de Alejandría representa algo más que libros. Representa la fragilidad del pensamiento humano. Como algo tan inmenso, tan monumental, puede desaparecer en una noche o desvanecerse en el olvido. Representa como una pregunta mal escrita, un prejuicio o la intolerancia. Puede cambiar el destino de generaciones, borrando lo que fue. Y como el conocimiento no es garantía de permanencia, sino de búsqueda constante, la historia no la destruyó del todo. Alejandría sigue siendo una idea, una advertencia, un anhelo. Caminar por sus ruinas, si las encontráramos, sería caminar por los bordes del olvido. Sería aceptar que no lo sabremos todo. Que hay preguntas que se quedaron sin respuesta en algún papiro que se consumió en el fuego. Y que eso, quizá, está bien, porque como decía Heráclito, lo único constante es el cambio. Y a veces, perder es también parte del camino. Es el recordatorio de que cada libro, cada palabra, cada idea, es un tesoro frágil que debemos cuidar, no solo para las generaciones futuras, sino para la nuestra. Ahora imagina 2 escenas, 2 instantáneas del ser humano en su hábitat. La primera ocurre aquí, ahora mismo, en el eco constante del siglo XXI. En la segunda, Heis, Milakos, en un lugar donde el tiempo no era una medida, sino una sustancia que se bebía con lentitud. En la primera escena, un hombre está sentado en una cafetería. El aroma a café quemado se mezcla con el aire acondicionado, un zumbido constante que se ha vuelto el silencio de nuestra época. En su mano, un teléfono se ha convertido en una extensión de su cerebro, una ventana a un torrente de información ininterrumpido. 2 notificaciones pendientes exigen su atención inmediata. Una reunión virtual en 5 minutos lo obliga a estar alerta. El café se ha enfriado sin que lo note. Una pequeña tragedia cotidiana que ha pasado desapercibida. La conversación, si la tiene, es breve y superficial, llena de pausas en las que ambos miran sus pantallas. El rostro de ese hombre está tenso, una máscara de preocupación que ya no se quita. Sus pensamientos saltan entre pestañas abiertas en un correo del trabajo, una noticia de última hora, un mensaje de un amigo. Su atención es intermitente, fragmentada en pequeñas dosis. Sus pasos, medidos, no por el sol, sino por el calendario digital que le dice cuándo moverse, cuándo parar, cuándo empezar de nuevo. Y el tiempo, ese viejo Dios, lo empuja sin tregua. No es su aliado, sino un enemigo que debe ser conquistado y gestionado. En la segunda escena, un hombre también está sentado, pero en el suelo, sobre la tierra, sintiendo su frescura bajo sus muslos, bajo la sombra de un árbol viejo en una aldea lejana, donde el único ruido es el del viento entre las hojas y el canto de los pájaros. No tiene prisa, no tiene metas que alcanzar antes del anochecer, solo un cuenco de arroz en las manos,
una mirada profunda que observa el mundo a su alrededor. Y el sol marcando la hora con una lentitud majestuosa, moviéndose perezosamente de un lado a otro del cielo. No sabe qué día es, el calendario no es su guía, pero sabe cuándo canta el pájaro de la mañana, porque el sol lo despierta. Sabe cuándo germina el grano, porque sus manos han sentido la tierra. Sabe cuándo callar, porque el silencio es parte del aprendizaje, y sabe cuándo escuchar, porque la sabiduría no está en las palabras, sino en la pausa que hay entre ellas. Su mente no está llena de planes, sino de presencia. Estos dos hombres viven en el mismo planeta, comparten anatomía, sangre, sueños, pero sus mundos no se reconocen. Uno tiene acceso a todo, un universo de información al alcance de sus dedos, pero a veces no sabe qué elegir, paralizado por la abundancia y la distracción. El otro tiene casi nada, pero su día está lleno de significado. No hay vacío que llenar, no hay tiempo que matar. Su vida es la vida misma, en su forma más pura. Uno teme quedarse atrás, teme perderse algo, teme no ser suficiente. El otro no va a ninguna parte, ya llegó a su destino, que es el presente. Y en medio de estos dos mundos estamos nosotros, tú y John, oscilando entre la hiperconexión y el deseo secreto de desconectar, entre la promesa de una vida más rápida y el anhelo de una vida más profunda. Los filósofos antiguos no imaginaron este mundo, no imaginaron drones, redes sociales, algoritmos. El estrés que provoca la notificación de un me gusta no existía. Pero sí imaginaron algo más difícil, una vida simple, libre del deseo, inagotable, una mente quieta, una existencia sin máscara. Cuando Epicuro hablaba del placer, no hablaba de lujos ni de excesos. Hablaba del placer como la ausencia de dolor, como la tranquilidad del espíritu. Hablaba de una comida sin apuro, de una charla sincera con un amigo, de una tarde bajo el cielo sin ruido. Para él, el mayo era el lujo, era la paz interior. Cuando Séneca escribía sobre el tiempo, advertía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y cuando lo escribió, aún no existía el scroll infinito, ni las series que devoramos sin respirar. Lo que nos robaba el tiempo entonces eran las vanidades, las ambiciones, las distracciones. Lo que nos roba el tiempo hoy son las mismas cosas, disfrazadas de modernidad. Vivimos más conectados, pero a veces más solos. Tenemos más opciones, pero menos tiempo para pensarlas. Y tal vez eso no es progreso. Tal vez es solo velocidad. La velocidad se ha convertido en un fin en sí mismo, sin preguntarnos hacia dónde nos lleva. El sabio moderno no es el que sabe más, es el que sabe cuándo detenerse, cuándo cerrar el portátil, cuándo apagar la luz, cuándo escuchar sin responder. El sabio moderno es el que reconoce la diferencia entre ser productivo y estar presente. En algunos monasterios zen, aún hoy, los monjes barren los mismos pasillos cada mañana, con lentitud, con atención, con una mente que no piensa en el pasado ni en el futuro. No lo hacen para limpiar el suelo, sino para limpiar la mente, para encontrar la meditación en el movimiento. Y en ciertas comunidades del Amazonas, la conversación se hace solo cuando es necesaria. El silencio no incomoda, no es un espacio vacío que hay que llenar, es parte del habla. Es un lugar de descanso, de comunión, de escucha profunda. Quizá el contraste no sea entre civilizaciones, sino entre formas de estar presente, estar consciente, estar sin tener que probarlo a los demás. Piensa en tu propia vida, en tus rutinas, en la forma en que comes, te duchas, hablas, te duermes. Hay espacio para la lentitud, para el silencio, para la pausa. Tal vez el mayo era acto de filosofía hoy. No sea estudiar a Platón,
sino apagar el teléfono, mirar por la ventana y quedarse ahí, sin motivo, sin recompensa, solo por estar. Un acto de rebeldía contra la prisa, el acto de reclamar el tiempo que nos pertenece. Porque la paz, la verdadera paz, no está en la velocidad que alcanzamos, sino en la lentitud que nos permitimos. Wine is acto. Quizás podamos encontrar la sabiduría ancestral que tanto anhelamos. Hemos caminado juntos. Hemos recorrido un día antiguo, uno sin relojes, sin pantallas, sin el ruido incesante de un mundo que no sabe detenerse. Has sentido el peso leve de un cuerpo sin prisa, ese cansancio sano que viene de haber habitado el instante. Y también has visto, a través de la vida de un hombre como Diógenes, que se puede ser libre, no por lo que se tiene, sino por lo que no se necesita. Su tonel, su capa, su indiferencia ante el poder más grande del mundo, nos enseñan que la verdadera libertad es interna, que no se compra ni se conquista, sino que se encuentra en el desapego. Te asomaste a los pasillos perdidos de Alejandría, donde las preguntas dormían en tinta, esperando ser descubiertas. Y el silencio del fuego, la tragedia de su pérdida, dejó un eco que aún hoy nos habla de la fragilidad del conocimiento y de la importancia de cuidar cada idea, cada palabra. Alejandría no es solo un recuerdo, sino una advertencia, un faro que nos dice: el conocimiento es valioso, pero efímero. Lo único que lo preserva es el deseo de seguir buscando. Y caminaste entre dos mundos que aún no se reconocen, el mundo veloz de la hora, con sus notificaciones, sus urgencias y sus promesas de felicidad instantánea, y el mundo lento del ser, donde el ritmo de la vida lo marcaba el sol, el trabajo de la tierra y la respiración de un anciano bajo un árbol. Hemos sentido la tensión de estar en medio de ambos, oscilando entre el deseo de consumir y el anhelo de contemplar. Y ahora, aquí, en este momento, después de todo este recorrido, es hora de soltar. No hay que entenderlo todo, no hay que resolver nada. La mente, en su afán por controlarlo todo, nos ha convencido de que la vida es una serie de problemas que deben ser solucionados. Pero la vida, en su forma más pura, no es un problema, es una experiencia. Y la filosofía, en su esencia más profunda, no es un mapa para llegar a una respuesta, sino una brújula para aprender a caminar sin miedo. Por un momento, deja de ser el analista, el pensador, el estratega. Deja de ser quien gestiona y controla. Tan solo respira. Siente el aire entrar y salir de tus pulmones. Siente la quietud que hay bajo el ruido. Cierra los ojos si aún están abiertos y deja que el pensamiento se deshaga como un nudo que ya no hace falta. No lo combatas, no lo fuerces, simplemente obsérvalo mientras se disuelve. Los pensamientos son como nubes que pasan por un cielo inmenso. No son el cielo. No eres tú, eres el espacio en el que pasan, el que observa, el que permanece. Como decía el Tao, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Y quizá por eso las horas que acabas de vivir o de soñar no buscan convencerte, en solo acompañarte. No te traen una respuesta, sino una sensación. No te ofrecen una verdad, sino una posibilidad. Porque al final la filosofía no es para resolver, es para vivir y a veces para dormir, para encontrar la paz en el cese de la búsqueda. Así que si aún estás despierto, permítete no estarlo por mucho más. Deja que estas palabras se desvanezcan, que la imagen del hombre en el tonel, del sabio bajo el árbol, del fuego de Alejandría, se borre de tu mente, como huellas en la arena, como humo en el viento. Tu mente ya no necesita más preguntas, ni más respuestas. No necesitas un plan para mañana, ni una solución para el problema de hoy. No necesitas atarte a nada más. No necesitas nada más, solo espacio en silencio ni descanso.
El descanso no es una pérdida de tiempo, es el acto de volver a ti mismo. Es el momento en que el cuerpo y la mente se reparan, el momento en que la naturaleza recupera su curso. Es la pausa necesaria para que la vida continúe. El descanso del sabio es el de un lago que se calma, no porque alguien lo haya agitado, sino porque ha encontrado su estado natural de quietud. Duerme como duerme el sabio, con los ojos cerrados y el alma abierta, con la confianza de que no hay nada más que hacer, con la certeza de que todo lo que necesitabas ya lo has encontrado, con la paz de un mundo que no te pide nada. Ahora solo queda ser.